Buenos días, hermanos, y bienvenidos a un nuevo vídeo estudio sobre la epístola de Romanos que estamos haciendo aquí. Hoy vamos a hablar del capítulo 8, 12 al 27 y la semana que viene nos pondremos a hablar un poco sobre la cadena de la salvación. Básicamente va a ser todo el episodio, ¿no? Porque creo que es importante por todo lo que hay pues, en las conversaciones que hay en internet acerca de lo que quiere decir, ¿no? Así que vamos a hacer eso la semana que viene, ¿no? Así que seguimos. ¿Qué es lo que vimos la última vez? Bueno, pues vimos que cuando estamos en Cristo ya no estamos bajo la condenación de la ley, que lo que era imposible para la ley a causa de la debilidad de la carne y del pecado nuestro es posible por medio de Jesús, ¿no? La justificación por medio de Cristo, ¿no? Vimos como Cristo vino como humano, pero sin pecado, y esto lo hizo para condenar al pecado y su causa en todos los humanos que estuvieran en Cristo, siempre esta condición que Pablo nos dice. Vimos que Pablo diferencia a los que son de la carne con los que son del espíritu. Los que ponen su mirada y se ocupan en la carne pertenecen a la carne, mientras que los que se ocupan del espíritu pertenecen al espíritu. Y cómo vivir según la carne es no agradar a Dios. También vimos que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces no vivimos en la carne, algo que era muy interesante porque reforzaba la idea de que Pablo hablaba de su persona antigua en el capítulo 7 al final, ¿no? Y como si estamos en Cristo seremos resucitados como Él lo fue. Así que, una vez vemos esto, vamos a seguir viendo ahora el capítulo 8. Pablo desde el inicio del capítulo 8 nos está exponiendo la posición del cristiano, una posición en victoria en Jesús, donde la condenación desaparece y ya no estamos en enemistad con Dios, y todo esto es gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, ¿no? Este sacrificio de muerte y de resurrección. A su vez, llama la atención al cristiano para estar en las cosas del Espíritu, para que nos centremos en Dios y para que nos ocupemos de las cosas de Dios. Al mismo tiempo, nos recuerda la promesa de vida eterna y la resurrección de nuestros cuerpos mortales. Esto es muy importante ver cómo Pablo se centra en esto. Ya se centró también siempre acerca de la posición del cristiano y de que ya no estamos en enemistad a partir del capítulo 3, etcétera, pero ahora vamos a ver cómo sigue haciendo hincapié en esto en el capítulo 8. Lo que sigue ahora sigue siendo una declaración de victoria a todos los que están en Cristo Jesús, recordando lo de en Jesús, que siempre sigue siendo el centro de todo. Nosotros no podemos ser salvos por nuestros propios méritos, siempre tiene que ser por medio de Jesús. Y es por medio de Jesús que la enemistad es quitada, no por medio de cualquier obra que pudiésemos hacer, porque si hiciésemos obra ya no es por gracia y entonces seríamos condenados porque jamás podríamos ser salvos por nosotros mismos. Así que el mensaje de Pablo sigue siendo el mismo, cristocéntrico en todo momento. Así que vamos a ver el versículo 12 que dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Recordamos que Pablo viene a decir que ahora, pasando al nuevo hombre, tenemos reconciliación con Dios por medio de Jesús, aquella reconciliación que desde el principio Pablo decía que no teníamos, puesto que éramos que hijos de la ira. Recordamos que dijo esto, pero ahora ya estamos en un nuevo momento cuando estamos en Cristo y ya no estamos condenados y pasamos a ser vivos en Cristo, de muertos a ser vivos, que es lo mismo que decir que ser salvos, ¿no? Por eso cuando dice deudores somos, esto yo lo entiendo como el deber que tenemos, en el sentido de que tenemos una deuda con Dios a vivir conforme al Espíritu. Sin embargo, esto no significa que nuestras obras u obediencia nos salven, ni que tampoco nosotros haciendo obras estemos pagando una deuda en este sentido. Esto no es lo que Pablo quiere decir. Ya ha dejado Pablo muy claro que no hay nada que podamos hacer para ser salvos, que es lo que venimos aquí repitiendo sin parar desde este estudio, ¿no? Y por eso dice que no somos deudores a la carne, para que la gente entienda que de alguna manera tenemos una deuda en nuestro caminar en obediencia con el Señor. Es como una deuda de gratitud al Señor por medio de nuestro caminar en el Espíritu y no utilizar este caminar en el Espíritu como pretexto para pecar. Que recordemos que es lo que Pablo estaba intentando evitar, la confusión que los carnales introducían malinterpretando su doctrina. Por eso decía, no uses la libertad como ocasión para la carne en Gálatas 5:13, y como hemos visto en otras partes en Romanos, cómo él se dirigía a las personas que intentaban malinterpretar sus palabras para decir que, uno, o la ley era mala y entonces no había que hacer nada de la ley, o dos, que ya que estamos bajo la gracia hay que pecar, ¿no? Así que Pablo quería dejar esto muy claro. Recordemos que en 1 Corintios 6:20 él dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por lo tanto, podemos glorificar a Dios también con nuestro cuerpo, dejando claro que Pablo no tenía en ningún momento una visión gnóstica, dualista del cuerpo y del espíritu, como que el cuerpo era malo y que el espíritu no era malo, ¿no? En este sentido, Pablo nos está diciendo que no tiene nada que ver con esto, que podemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, los cuales los dos son de Dios. No uno es malo y el otro es bueno, son los dos de Dios. Recordemos que Dios
creó al humano, ¿eh? Luego dice, para que no vivamos conforme a la carne. De ahí que enfatizamos como una vida en la carne no es una vida de un regenerado, sino la de un esclavo al pecado. Vivir es habitar, que no es lo mismo que caer en pecado, ¿vale? Esto es importante ver cómo Pablo está hablando de que no vivamos conforme a la carne. Y recordemos lo que vimos la semana pasada y la anterior en relación a cómo era él en su antigua persona y cómo esto tendría que ver con algo que no era su persona regenerada, sino su antigua persona, ¿no? Y ahora vamos a ver el versículo 13, donde dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Este versículo es muy interesante con relación a lo que hemos visto y venido diciendo de cómo Pablo y su discurso final de Romanos 7 está basado en su antigua persona, donde la carne tenía dominio y creaba esa fuerte guerra entre saber lo que es bueno, por el conocimiento de la ley, como judío, que ya lo vimos, y no hacerlo. De ahí por esto dice ahora que cuando estamos en el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Por lo tanto, una vida en el Espíritu controla nuestros miembros y los deseos del cuerpo. ¿Significa esto que no vamos a pecar? No, porque es posible que caigamos, pero esto no significa que utilicemos nuestra libertad como ocasión para la carne, que es lo que decía Pablo en Gálatas 5:13, ni que tampoco presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, Romanos 6:13, que es lo que Pablo dice que no tenemos que hacer. Pablo no hace una diferencia entre el cuerpo y el espíritu como algo, el cuerpo malo y el espíritu bueno. Pablo dice que todos son de Cristo y tenemos que presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia y no como instrumentos de iniquidad, ¿vale? Así que es verdad que vamos a caer en pecado, pero no vamos a estar dominados por el pecado no va a morar en nosotros porque somos nuevas criaturas y no vamos a utilizar la libertad en Cristo como ocasión para caer. Así que esta manera que tiene Pablo de hablar de la vida en el Espíritu es una vida en la que no practicamos el pecado. No significa, como reitero, que no podamos caer. Tenemos un abogado que nos va a perdonar si nos arrepentimos de verdad, ¿no? Pero esto no significa, evidentemente, que utilicemos la libertad en Cristo para pecar y para vivir una vida en práctica de pecado, porque entonces si hacemos eso, no hacemos morir las obras de la carne y estamos en la carne. Y la carne es contra el Espíritu. Lo que viene concluyendo Pablo sobre la vida de un cristiano es que la carne no nos controla. Por lo tanto, no vivimos en un estado dualista gnóstico en el cual la carne es mala, pero el espíritu es bueno. Pablo está diciendo todo lo contrario. Si vives en el Espíritu, lo que significa que el Espíritu Santo mora en ti, las obras de la carne mueren y entonces vives. Por eso cuando Pablo dice en el versículo 18 del capítulo 7 que en su carne no mora el bien, es difícil pensar que hablaba de su estado de regenerado, pues él mismo dice que hay que hacer morir las obras de la carne en el Espíritu. Otra vez más, un énfasis haciendo a lo que vimos en el final capítulo 7. Romanos 8, 14 al 17 dice lo siguiente, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, en esta parte del capítulo 8, Pablo nos introduce a la familia de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? En el versículo 14, los que son guiados por el Espíritu Santo y por lo tanto los que viven en santidad, los que tienen comunión y andan en la verdad. Lo contrario a los que están cautivos del pecado, recordando que el ser guiados por el Espíritu no es hacer todo lo que nos venga a la cabeza en cada momento, ¿vale? Esto es importante hacer un matiz sobre esto, que ya también lo vimos la semana pasada. Pablo hace una diferencia entre religión y relación. Él antes estaba en una religión y ahora está en una relación. No tenemos que hacer las cosas por religión, como algunos hacen en otras religiones, que se abstienen de cosas, y algunos cristianos también lo hacen, sino por una relación, porque estamos en el espíritu y no en la carne. Lo que hacemos por Dios no es más que una manifestación de nuestra gratitud hacia Él. No es una póliza anti-infierno o unas obras merecedoras de algo, ¿vale? Esto es importante que lo entendamos. Así que tenemos que ser guiados por el Espíritu y para eso tenemos que estar en el Espíritu, vivir y andar en el Espíritu, que es lo contrario que vivir, andar en el pecado. Vamos a ver ahora Romanos 15 al 16, ¿no? Cuando dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pablo está diciendo que ya no estamos en la esclavitud del pecado, que lleva a la muerte, y ahora somos hijos de Dios, mediante la adopción por la cual tenemos derecho
de llamar a Dios Padre. Esto es importante, el término mediante la adopción. Cuando habla de estar en temor, es posiblemente relacionado con lo que dice Juan en 1 Juan 4, 17 al 18, que dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El contexto aquí habla del día del juicio y cómo no tenemos temor porque estamos con Dios, porque hemos experimentado su amor, su perdón, y por eso nadie nos puede acusar ahora porque estamos en los caminos del Señor. Sabemos, por lo tanto, que nada nos puede pasar en el día del juicio y no hay temor de lo que va a pasar cuando nos presentemos ante el Señor, porque estamos justificados por medio de Cristo. Por eso dice Pablo ahora que no hay temor al haber recibido el Espíritu del Señor, se nos quita este espíritu de esclavitud y no tenemos temor porque somos hijos de Dios. Ahora, cuando estemos delante del tribunal del Señor, estamos delante del tribunal de nuestro Padre. Es un poco diferente esta forma de verlo, ¿no? Y también vemos cómo Pablo contrasta la diferencia entre el espíritu de esclavitud con el espíritu de adopción, que es lo que Pablo menciona también en Efesios 1, 3 al 8, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta es la condición de siempre que hay que tener en cuenta. Hay que estar en Cristo para que esto nos pase. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Lo mismo. Esta condición es en Cristo. Los que estuviesen en Cristo, pues fueron escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Aquí vemos cómo el versículo 5 dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esta predestinación es para la adopción, que es lo que ocurrirá en el futuro, como veremos más adelante. Sé que hemos recibido el espíritu de adopción. La adopción en sí todavía no la hemos recibido porque la recibiremos en un futuro, pero cuando estamos en Cristo hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos el espíritu de adopción al que hemos sido predestinados, porque todo el destino de un cristiano es ser adoptados como hijos suyos. Lo increíble que hay también en ser llamados hijos de Dios, también lo pone el apóstol Juan en 1 Juan 3, 1 al 3, donde dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Para que veamos lo importante que esto es, el amor del Padre. Esto es, somos hijos de Dios por el amor del Padre. Por esto, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Como siempre, todo cristocéntrico. La esperanza es en Él, todo es en Él, seremos semejantes a Él, pero en ese momento es cuando seremos adoptados, en este momento de la glorificación de nuestros cuerpos, ¿no? Es un acto futuro, aunque ahora tenemos este espíritu de adopción por el cual podemos clamar Abba Padre. Esto de Abba Padre es importante porque era la forma de decir papá en esa época, como es una forma de hablar en comunión, la forma que un hijo habla a su padre con total confianza. Algo que se pierde, por ejemplo, en otras religiones, como el Islam. Para ellos, Alá, que dicen que es nuestro mismo Dios, pero que en realidad evidentemente no es así, no es un padre. Es imposible que ellos le llamen padre. De hecho, se sorprenden cuando tú dices que Dios es tu padre. Para ellos es imposible, ¿no? Para nosotros lo es posible porque hemos recibido el espíritu de adopción. Y para que veas lo importante que es esto, lo increíble que es llamar al creador del universo, al que posee todo, al que ha creado todo de la nada, llamarle padre. Esto es una cosa increíble y tenemos que pensar a veces en eso y agradecer al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros. Por eso dije la semana pasada que el Señor es bueno en todo, en cualquier situación. Simplemente por el hecho de enviar a su Hijo para morir por nosotros, que es el hecho más importante de la historia de la humanidad, ya tenemos que estar agradecidos y su bondad es manifestada para toda la eternidad, ¿no? Pase lo que pase en nuestra vida, Dios siempre es bueno. Ahora vamos a hacer una pequeña nota acerca del espíritu de adopción, porque otra cosa importante es lo del espíritu de adopción y el ser hechos hijos de Dios, que sabemos que son siempre los que son guiados por el Espíritu Santo. Uno, no todos son hijos de Dios. Mucha gente tiene este mal concepto de que todos somos hijos de Dios y no es así. Han mezclado que todos, la humanidad en general,
está hecha a la imagen de Dios, con el que somos hijos de Dios. La Biblia en ningún lugar dice eso, ¿vale? Así que cuando alguien nos diga todos somos hijos de Dios, eso no es verdad. De hecho, la Biblia nos dice que somos hijos de la ira, Efesios 2:3, antes de estar en Cristo. Solo somos hijos de Dios cuando creemos y caminamos en Él, cuando estamos guiados por el Espíritu Santo, cuando recibimos a Jesús en nuestras vidas, ahí somos hijos de Dios, ahí recibimos el Espíritu de adopción por el cual podemos clamar Abba Padre. Y dos, somos hijos de Dios, no hijos como Cristo es el Hijo. Dios solo tiene un hijo, que es Jesús, y ese título de hijo solo le pertenece a Él. Nosotros somos distintos. Dios es Padre y no ha tenido un hijo como nosotros. El Padre siempre ha sido Dios Padre y el Hijo Dios Hijo, por la sencilla razón que humanamente nosotros no nacemos padres, nos hacemos padres. Dios siempre ha sido el Padre eterno porque Jesús ha sido siempre el Hijo eterno. Jesús no fue creado ni nada por el estilo, siempre fue el Hijo y el Padre siempre fue el Padre, ¿vale? Así que nosotros somos hijos, pero no como Jesús es el Hijo de Dios. Somos hijos adoptivos. Y esto es algo que Pablo pone muy claramente y que en la Biblia lo vemos con total claridad, en el que se hace una distinción entre Jesús y nosotros. El título del Hijo de Dios es un título de deidad, de eternidad, de no creado, de siempre haber existido, y el título de hijos de Dios que tenemos nosotros es un título de personas creadas, de personas regeneradas, pero con la noción de ser adoptados. Existe otra interpretación también sobre el término adopción que difiere de la noción que tenemos hoy en día. Se trata de una adopción en el sentido que el hijo biológico es aceptado por el padre como heredero. Generalmente algo que pasa sobre la edad de los 13 años, dependiendo de la cultura. En esta interpretación somos hijos de Dios ahora, pero seremos declarados hijos de Dios en el futuro, en la glorificación cuando heredemos de Dios. Un ejemplo de esta interpretación se ve en las palabras de Pablo en Gálatas 4, 1-7, donde dice lo siguiente: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Este es el concepto que estamos viendo ahora. Por cierto, Pablo hablando en los mismos términos que habla en Romanos, como ya no tenemos el espíritu de esclavitud, hemos recibido el espíritu de su Hijo, hemos recibido el Espíritu Santo y ahora clamamos Abba Padre, ¿no? Este espíritu de adopción. El otro tipo de adopción que es más posible que Pablo se refiera es la noción de adopción que se tenía en el Imperio Romano, donde un padre podría dar en adopción a otra familia a un hijo, incluso si este hijo era mayor, porque la autoridad del padre hacia los hijos era algo perpetuo. Bajo la ley romana, el adoptado tenía todos los derechos de hijo de la familia adoptiva y todas sus deudas eran canceladas y ante la ley pasaba a una vida nueva. Esto, de hecho, es algo que las familias importantes hacían para asegurarse herederos. Al parecer era algo normal, pues las familias ricas querían tener pocos hijos por el alto coste. Incluso familias ricas daban sus hijos en adopción a otras familias importantes para asegurarse títulos y herencias. En muchos casos, las adopciones eran de hijos mayores de edad. En relación con la herencia, los hijos adoptivos eran vistos como hijos naturales. Sin embargo, si el padre adoptivo muriera y hubiese una disputa entre los hijos naturales herederos y el adoptivo, entonces la ley romana hacía llamar a uno de los 7 testigos que habían estado presente a la hora de la adopción para ratificar la veracidad de la adopción y así asegurar al hijo adoptivo la herencia. Esto es importante porque parece que Pablo hace una mención a esto cuando dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que también esta interpretación puede ser válida en relación a la adopción y cómo, al estar adoptados en Cristo, tenemos los mismos beneficios que si fuésemos hijos de Dios en ese sentido. Así que esta es la otra interpretación que enfatiza más en el sentido de adopción del Imperio Romano y del testimonio que se da de que somos hijos de Dios ante cualquier persona que nos quiera acusar. Esto aquí tenemos un ejemplo más para que podáis ver otro tipo de interpretación, ¿no? Las dos pueden ser totalmente válidas. Importante ver que el testimonio de que somos hijos de Dios no significa que hayamos ya obtenido la adopción.
porque ya hemos visto que la adopción es la redención del cuerpo, algo que pasará en el futuro. Sin embargo, el Espíritu Santo, como testigo, nos asegura esa adopción, pues ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo. En Efesios 1:13 nos lo dice Pablo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Una vez más, Pablo enfatizando que somos sellados con el Espíritu después de haber escuchado el evangelio y haber creído en Jesús. Así que la regeneración, según Pablo, siempre viene después de haber escuchado el evangelio y de haber creído en el evangelio. ¿Vale? Lo cual es lo más lógico que podemos encontrar. Por eso dice Pablo que nadie podrá creer si nadie les predica, porque es la predicación, de ahí viene la creencia, ¿no? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Así que tenemos asegurada esa adopción y el Espíritu estará presente a la hora de heredar la herencia, ¿no? Es una forma de ratificar al creyente, muy posiblemente por medio de la analogía del sistema de adopción del Imperio Romano y del papel que desempeña el testigo, que da seguridad ante la peor situación que pudiese haber. Así que esto que escribe Pablo es muy importante. Somos hijos adoptivos en Cristo, estamos sellados y tenemos el mismo Espíritu de Dios en nuestro ser, testificando que sí que somos hijos de Dios. Esto es increíble saber esto y que nadie nos va a quitar esta salvación y esta adopción si estamos en Cristo. 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí cuando Pablo habla de herederos de Dios y coherederos de Cristo, hay que entender el contexto. Pablo no habla de una heredad que se herede por muerte, porque Dios no muere ni Jesús tampoco. Es muy posible que Pablo hiciese esta declaración para denotar y expresar la autenticidad de pertenecer a la familia de Dios, de pasar de ser hijos de Dios y a cómo la relación nueva que tenemos con Dios y con Jesús es similar a la de un padre y un hijo terrenal con los mismos privilegios, ¿vale? Pero evidentemente ni Dios ni Jesús mueren. Muy parecido a lo que vimos que Pablo decía en Gálatas 4:1-7 y cómo podemos clamar Abba Padre, pues estamos en Cristo, ¿no? Siempre tiene que ser por medio de Cristo. Herederos de Dios, tenemos que tener comunión con Dios y entonces somos hijos de Dios. Como hemos visto anteriormente, la interpretación de la herencia como ser declarados hijos herederos según el contexto histórico de la época y no el moderno, también puede ser una forma de interpretar este versículo y esta noción de herencia por ser hijos adultos, ¿no? Coherederos con Cristo. Aquí el significado puede ser el mismo. Cristo se llama a sí mismo el heredero en Mateo 21:38, con el mismo significado auténtico hijo de Dios, el único. Nosotros somos coherederos con Él porque por medio de Él tenemos paz para con Dios y somos hechos hijos de Dios. Nos dice Juan en los versículos 9-12 del capítulo 1. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí tenéis esta declaración tan importante. Una vez más, aquí vemos cómo la Biblia habla de una revelación continua y cómo los versículos se pueden sacar fuera de contexto para hacer declaraciones exclusivas. Aquí el apóstol Juan, sin embargo, nos menciona que el primer paso para ser hijos de Dios es recibirle y creer en él. Pero vemos como Pablo nos dice que también hay que ser guiados, tener una vida con el Espíritu, como habla en otras partes. Así que un versículo no excluye al otro, sino son mutuamente inclusivos. De otra manera, solo valdría creer, pero creer sin hacer no vale, porque esto no demuestra que somos hijos de Dios. De hecho, Santiago nos dice que los demonios creen y tiemblan, ¿no? Santiago 2:19. Otra pequeña nota de esta heredad, algunos comentaristas entienden que este versículo significa que vamos a heredar posesiones, lo cual resulta extraño porque Dios no muere, evidentemente, ¿no? Que es lo que heredamos en la tierra. Cuando nuestros padres mueren, heredamos sus posesiones. Así que esta herencia yo creo que es más una manera de Pablo de querer enfatizar en la realidad de poder ser llamados hijos de Dios. Heredar significa ser parte de la familia de Dios, ¿vale? Que estamos en esta familia de Dios. Bueno, y una pequeña nota más con relación al versículo de Juan 1:9-12. Hay muchos hoy en día, muchos ministerios por ahí que dicen que esas personas que dicen que hay que recibir a Jesús en tu corazón, que eso es una herejía, etcétera. Bueno, aquí Juan nos dice que a todos los que le reciben y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que puedes decir eso a una persona que tiene que recibir a Jesús en su vida, porque así es lo que dice Juan también, ¿no?
Una cosa muy importante, en Juan 8:17, donde seguimos, cuando dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que tenemos esta primera cláusula, que es lo que somos. Al ser hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero ahora viene la cláusula condicional, a la que muchos se os olvida, ¿no? Que dice, si es que padecemos juntamente con Él. Importante la declaración de Pablo y cómo existe esta condición, los sufrimientos y los padecimientos de Jesús en nuestras vidas, porque estos son la marca de que somos hijos de Dios. En 1 Pedro 4:12 al 14, recordemos que nos dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Así que Pedro parece decir que es algo normal. Versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así que vemos como Pedro y Pablo, los dos se complementan. Versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que vemos como tanto Pablo como Pedro entienden que los padecimientos de Cristo es algo intrínseco en un cristiano. Esto no significa que todos los días vayas a tener que padecer por Cristo, pero a lo mejor sí, no sabemos, pero tenemos que tener padecimientos por Cristo y todo cristiano lo tiene que tener. Así que esta condición no significa que tenemos que hacer cosas para padecer por Cristo, significa que si idealmente estamos en Cristo, vamos a hacer su voluntad y en este mundo esto nos va a traer problemas. ¿Vale? Y la gente va a vituperarnos. Pueden ser por diversas razones, pero va a ocurrir en nuestras vidas y tenemos que estar gozosos por esto porque esto es un sello de que somos hijos de Dios. 2 Corintios 1:5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. 2 Corintios 4:7 al 11, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Una vez más, evidentemente, Pablo no haciendo una separación entre la carne y el espíritu como algo completamente diferente, carne malo, espíritu bueno. La vida de Jesús se tiene que manifestar en nuestra carne mortal, etcétera. Pero vemos como aquí sigue hablando de Pablo de las tribulaciones que tenemos como cristianos, pero en todas las cosas que pone, siempre pone lo opuesto de la victoria de la vida en Cristo, porque al fin y al cabo nuestra morada no está aquí, sino en los lugares celestiales. Así que cualquier cosa que nos pasa aquí no es nada porque estamos siempre consolados por el Señor, estamos siempre sin angustia porque estamos con el Señor y no estamos desamparados porque el Señor está con nosotros. Y bueno, también tenemos aquí 2 Corintios 4:16 al 18, Colosenses 1:24 y Romanos 5:3 para que podáis leerlos con tranquilidad. Podéis parar la pantalla y podéis leerlo con tranquilidad, más versículos acerca de las tribulaciones que vamos a pasar como cristianos. Una nota muy importante, y esto es que no significa que los sufrimientos nos salven. ¿Vale? Ya hemos visto esto en muchas ocasiones. Solo nos salva el Señor por medio de la obra de Jesús. La salvación es de Dios, pero Pablo pone esta condición para demostrar lo que es una vida en el Espíritu, porque mucha gente empieza a sufrir por causa del Evangelio y se va. Recordemos lo que dijo Jesús sobre la palabra del sembrador en Lucas 8:13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Así que evidentemente las pruebas van a venir a los cristianos y tenemos que soportarlas porque estamos en Cristo y tenemos la esperanza en el Señor, ¿vale? Así que por esto Pablo habla como una condición, pero no como que esta condición de los padecimientos en Cristo son los que nos salven, sino como una ramificación de lo que es ser un cristiano, sabiendo siempre que la salvación es de Dios y la salvación es en Cristo Jesús y por su causa. Después de lo que hemos visto, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, esta herencia de la familia del Señor, con la condición de si es que padecemos juntamente con Él, para saber que realmente somos hijos de Dios, ¿no? Porque estos sufrimientos y padecimientos son ramificaciones de lo que es estar en Cristo, y lo dice para que juntamente con Él seamos glorificados. Pablo está exponiendo la verdad de la condición de hijos de Dios. Primero, tiene que haber este sufrimiento, es una condición que demuestra que somos hijos de Dios y luego después de esto seremos glorificados juntamente con Él. Pablo pone sufrimiento de una manera figurada como la entrada a la glorificación, ¿vale? Porque todos sabemos que la entrada realmente es Cristo, ¿no?
Es importante ver cómo la glorificación es algo futuro, como dice en el versículo siguiente, no de ahora. Esto es muy importante entenderlo para cuando hablemos y veamos el versículo 30 del capítulo 8 la semana que viene, ¿vale? De la famosa cadena de la salvación. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto es una de las esperanzas que tenemos como cristianos, los que nos diferencia de todos los demás. Por ejemplo, los ateos no ven nada después de la vida, nosotros sí. Como dice Juan en Apocalipsis, hablando del cielo nuevo y de la tierra nueva que nos es prometido. En Apocalipsis 21, 3-5 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Así que Pablo viene aquí a repetir lo que venimos viendo hasta ahora, ¿no? Los versículos 17 al 18 se han entendido como los versículos de la aflicción y la gloria futura. Esta gloria venidera, como antes ha dicho en el 17, que es algo futuro, que les sigue de los versículos 19 al 23, que son sobre la creación y la gloria. Vamos a leerlos ahora, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta parte de Romanos se ha entendido por la mayoría de los comentaristas como una forma de hablar de Pablo sobre la creación en general, de la misma manera que en el Antiguo Testamento se hacía, cuando decía, por ejemplo, los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo, en el Salmo 98:8 o en Isaías 55:12, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Se trataría esta forma de hablar de Pablo de una forma de explicar la importancia de ser hijos de Dios y de esta manifestación de la glorificación y del nuevo cielo y de la nueva tierra. Es una manera de hablar, ¿no? Es posible también que haga referencia a la maldición de Dios sobre la creación en Génesis 3:14 y 17, cuando dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Esta maldición, como sabéis, no ha sido quitada y quizá es lo que se refiere aquí Pablo cuando los hijos de Dios sean glorificados. De ahí que también se puede referir a la creación siendo libertada, como cuando Juan menciona esto en Apocalipsis 22, 1-5, sobre la Nueva Jerusalén, que dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Recordemos que antes de que la tierra fuese maldita por el pecado del hombre, en Génesis 3:17, como hemos leído, la tierra tenía unas cualidades superiores a las de ahora. En Génesis 2:4-7 menciona cómo la tierra antes, por ejemplo, no necesitaba de agua ni de gente que la labrase, sino que la tierra misma generaba un vapor que regaba la tierra. En Génesis 2:4-7 lo podéis leer, ahí tenéis el versículo, lo podéis leer con tranquilidad. Es después de la maldición a causa del pecado que la tierra cambió su curso natural al que vemos hoy en día. Es por esto que la mención de Pablo sobre los gemidos de la tierra, personificando la tierra, para demostrar que también ésta estuvo sujeta a vanidad. Una pequeña nota sobre el versículo 20, cuando dice, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Aquí cuando dice, sino por causa del que la sujetó, aquí hay división de opinión a quién se refiere con del que la sujetó, ¿no? ¿Qué persona es esta? ¿No? Algunos han mencionado que Pablo habla de Adán, otros dicen que es Satanás, otros dicen que es Dios, ¿no? La única interpretación que tiene sentido es la de Dios. Primeramente porque ni Adán ni Satanás han sujetado la creación a esperanza, sino todo lo contrario, ¿no? Y segundo, Dios fue quien maldijo la tierra por causa del pecado y Dios mismo fue quien ya desde ese mismo momento presentó la esperanza. En Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le irás en el calcañar.
Y esto lo juntamos con más esperanzas acerca del Mesías profetizado que vemos en otros lugares. Luego, por ejemplo, Pedro habla sobre este tipo de futuro o muerte de la presente creación a nueva, junto con lo que acabamos de leer en Apocalipsis 21 también. En 2 Pedro 3, 10 al 13 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Que vemos cómo sigue reforzando este mensaje de esta nueva creación. Pero también vemos una cosa muy importante, y vemos cómo Pedro nos dice y nos llama la atención a andar en una manera santa y piadosa, que también concuerda con el mensaje de Pablo, que nos viene diciendo de andar en el Espíritu. Versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Cuando dice porque sabemos, está diciendo Pablo que es algo que todos los cristianos saben, un estado de la creación que conocen. Pablo quiere expresar el deseo tan importante de la creación, la angustia y lo agonizante que es la espera hasta ahora, y cómo no solo es la creación, sino también nosotros. Por eso dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí vemos que nosotros debemos tener este anhelo ardiente en nosotros mismos, esos gemidos y dolores de parto, algo que él repite en 2 Corintios 5, 2 al 4, cuando dice: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Así que vemos como Pablo sigue hablando de esta manera de expresarse de los cristianos que todos tenemos que tener, esperando y anhelando la nueva vida. Ahora bien, si no esperamos y anhelamos la nueva vida en Cristo, ¿qué te dice esto de tu estado espiritual hoy en día? Esto lo digo para que también reflexionemos acerca de esto. Así que tenemos que tener este anhelo en nosotros de querer ser revestidos. Pero vemos como Pablo habla en las dos ocasiones de algo futuro. ¿Por qué? Porque la adopción es futura. Ahora tenemos el espíritu de adopción, pero la adopción en sí será futura, que es cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Vemos también, como dice, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. ¿A qué se refiere esto con las primicias del Espíritu? Aquí Pablo, al hablar de las primicias, habla con la interpretación de los primeros frutos que produce la tierra, como si Pablo habla de las primicias como se entendían en las ofrendas de los judíos a Dios. En Levítico 23, 10 a 11 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día del reposo, la mecerá. Ahora el giro que Pablo da es interesante, porque en el antiguo régimen las primicias se daban a Dios, pero ahora las primicias nos las da Dios por el Espíritu Santo, para que veamos la increíble obra del Señor en nuestras vidas. Por lo tanto, siendo las primicias entendidas como los primeros frutos que Dios nos da por el Espíritu Santo, recordemos el fruto del Espíritu, ¿no? En Gálatas 22, 23, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y cómo al tener estas primicias, junto con la relación que tenemos con Dios, su revelación, su favor a nosotros, las oraciones respondidas, etcétera, seguimos esperando hasta la plenitud de la cosecha, la adopción y la glorificación de nuestros cuerpos. Lo podéis leer esto en Filipenses 3:21. Y una vida con Dios, como dice en 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, más entonces, en el futuro, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces en el futuro conoceré como fui conocido. Y ahora aquí vamos a hablar de dos puntos de vista de la primicia según Pablo, ¿no? Según Pablo, hay dos tipos de primicias que él explica en sus escritos, y las dos vienen de Dios a nosotros. Uno, Cristo siendo las primicias de la resurrección, en 1 Corintios 5, 15, 20. Esto lo vemos con la misma interpretación que hemos dicho, con su resurrección siendo algo que nos da esperanza, pues después de las primicias viene la cosecha grande. En el caso de que habla Pablo, la resurrección de nuestros cuerpos y la adopción como hijos. La segunda interpretación es la que hemos visto en la interpretación del versículo 23. Las primicias que nos da Dios son las primicias del Espíritu Santo, en Gálatas 5, 22, 23, hasta ser adoptados.
Así que cuando vemos las palabras primicias, ¿no?, en la Biblia de parte de Pablo, tenemos que entender que esas primicias vienen siempre del Señor a nosotros. Y pueden ser las primicias de la resurrección, con la cosecha final, de la glorificación de nuestros cuerpos, ¿no?, o las primicias que hemos visto aquí del Espíritu Santo a nosotros, ¿vale? Versículo 23. Seguimos. Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esta parte es muy importante porque precede del versículo 15 y habla de que hemos recibido el espíritu de adopción, y aquí unos versículos más tarde dice que estamos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa aquí? Porque somos adoptados y luego todavía no hemos sido adoptados. Y es lo que venimos diciendo desde el principio. Hay que entender la adopción que habla Pablo, el espíritu de adopción y la adopción futura. Existe la adopción que tenemos ahora al recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas, al ser sellados por el Espíritu Santo, recibimos el espíritu de adopción, que el Espíritu Santo es nuestro testigo delante de Dios, que testifica que somos hijos de Dios, pero la adopción futura, la que estamos esperando, es la redención de nuestro cuerpo, a la que todos hemos sido predestinados una vez estamos en Cristo. Así que ahora todos los que estamos en Cristo estamos sellados por el Espíritu Santo y tenemos este espíritu de adopción por el cual podemos clamar Abba Padre. Pero la glorificación, la adopción, será cuando nuestro cuerpo sea glorificado. Así que esperamos en esa adopción, pero ahora tenemos el espíritu de adopción. De hecho, Pablo lo vuelve a repetir en Gálatas 4, 4 al 6, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Y vamos a ver con el siguiente punto, la redención de nuestro cuerpo, todavía en el versículo 23. Aquí ocurre lo mismo. La redención de nuestro cuerpo habla de algo que pasará en el futuro. Recordemos que parece que Pablo habla de dos tipos de redenciones. Una sobre la redención de nuestra alma. En Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús nos redime y nos hace de Dios. Ahora Pablo habla de la redención de los cuerpos, habla de la resurrección del cuerpo. Esto es algo interesante, pues en aquella época, como hemos visto en otras ocasiones, las filosofías griegas, por ejemplo, y la secta de los gnósticos pensaban que el cuerpo físico era malo. Sin embargo, en este instante Pablo habla de la redención de los cuerpos físicos. Es interesante porque cuando se habla de la redención en el Nuevo Testamento, en general se habla del alma y no la del cuerpo físico. Pero el apóstol hace un hincapié en que habrá también una resurrección de los cuerpos mortales. Esto es importante también para tenerlo en cuenta. Así que cada vez que vemos la palabra redención, hay que verla en su contexto porque pueden significar dos cosas diferentes, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta que, según el mismo Pablo, como él escribe en 1 Corintios 15, no se trata de un cuerpo como el de ahora, sino uno espiritual, diferente, de imagen celestial, transformado, no de sangre ni carne, sino diferente. Aquí tenéis los versículos en 1 Corintios 15, 14. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Seguimos versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. La palabra esperanza puede tener diferentes significados a lo que Pablo se refiere como esperanza. Por ejemplo, la esperanza de Abraham estaba en las promesas que Dios le dio a él. También Pablo habla de nuestra esperanza, la esperanza de la gloria de Dios en Romanos 5:2. Aquí probablemente, por el contexto que viene hablando de la creación, Pablo se refiere a la esperanza de la redención, glorificación y adopción. Por eso dice: la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Aquí vemos el contexto de la esperanza siendo las promesas de Dios con nosotros, de la misma manera que Abraham no vio, pero permaneció en fe, que lo vimos en Romanos 4, 19 al 21. Aquí Pablo habla de la futura glorificación y adopción en el cuerpo de Cristo, la heredad en Cristo, en Romanos 8, 17, que hemos visto antes, ¿no? La manifestación de los hijos de Dios, versículo 19 al 21. Por lo tanto, aquí Pablo está hablando de algo futuro que no vemos, como el autor de Hebreos define la fe auténtica, cuando dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, en Hebreos 11:1, ¿no? Luego una cosa importante cuando dice: porque en esperanza fuimos salvos. Aquí también hay unas cuantas interpretaciones diferentes, porque Pablo a veces habla de una salvación como algo pasado, otras veces presente y otras veces futuro. En las ocasiones que habla del pasado, por ejemplo, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que hablo de que ya somos salvos, ¿no? Algo ya que ya está en el pasado. En 1 Corintios 6:11 dice, y esto iréis alguno, mas ahora habéis sido lavados y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que parece que habla como la salvación en un estado pasado en nuestras vidas, ¿no? Pero también la salvación se habla como algo presente. En 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Algunas traducciones lo traducen como los que están siendo salvos. Por ejemplo, en inglés lo vemos en algunos lugares como si es una salvación continua que es presente. Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, como si fuese algo presente. Era algo pasado en los versículos anteriores y ahora es como algo que también está en el presente. Y también lo podéis ver en 1 Corintios 15:2. Pero también vemos la salvación en algo futuro. Por ejemplo, en Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Algo futuro, ¿no? 1 Pedro 1:3-9 también vais a poder ver esto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Vemos que está reservada, todavía no está aquí. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí vemos la salvación, algo que está preparada, algo futuro en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, lo que decía la condición que hemos visto que decía Pablo, ¿no? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, ¿no? Así que vemos como también habla de algo futuro. Y también existen más versículos que hablan de lo mismo, Romanos 8:14-15, 22-23, Efesios 4:30, 2 Timoteo 1:10-11, 2 Corintios 5:1-4, Filipenses 3:20-21, Gálatas 5:5 y 1 Tesalonicenses 5:9-10, para que veáis cómo también existe esta salvación como algo futuro, para que entendamos, ¿no? La salvación en la Biblia se habla como algo pasado, ya una vez que ya eres cristiano ya eres salvo, ¿no? Ya es, en un sentido es en el pasado, ¿no? Ese día que te convertiste te fuiste salvo, ¿no? Pero también es algo presente y es algo futuro porque es ese momento en el que vamos a ser glorificados y redimidos. Y esto es lo que causa que esta salvación sea definida en términos pasados, presente y futuro, que mucha gente pues piense que la salvación es algo como seguro, en el sentido de que es una esperanza certera, pero que es un proceso, desde que creemos hasta que somos salvos y somos glorificados. Pero, y sin embargo, hay que entender también que hay advertencias y hay una coherencia de este tipo de advertencias, ¿vale? Algunos malinterpretan estos versículos pensando que una vez que eres salvo, en el pasado ya estás asegurado y toman este pretexto para vivir una vida en pecado, a lo cual Pablo diría enfáticamente en ninguna manera. Por lo tanto, la salvación la tenemos asegurado, pero es un proceso continuo hasta la adopción y redención de nuestros cuerpos. Los que están en Cristo tienen la salvación asegurada. Si no estás en Cristo, tu salvación no está asegurada, ¿vale? Así que es algo así. Si estás en Cristo Jesús, si permaneces en Cristo Jesús, tu salvación está asegurada y el Espíritu Santo da testimonio de que eres hijo de Dios. Ahora bien, si no permaneces, si no estás en Cristo, la salvación evidentemente no está asegurada. Versículo 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esto es lo mismo, ¿no? No estamos todavía glorificados, pero tenemos la esperanza en lo que no vemos, en las promesas de Dios, y tenemos paciencia hasta que esto ocurra. Como vimos que decía Pablo en Romanos 5:3-5 y Santiago en el capítulo 1:3-5 de su epístola. Cuando dice Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Santiago 1:3-5, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En los últimos versículos de hoy, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.
Aquí Pablo habla de la debilidad del ser humano, pues no sabemos la voluntad de Dios, pero como siempre Pablo viene con la esperanza de Dios en nuestras vidas. Y es que si andamos en el Espíritu, lo que hemos dicho antes, que el Espíritu de Dios mora en nosotros, Él nos ayuda en nuestra debilidad intercediendo por nosotros. Es una manera de estar tranquilos en las tribulaciones y en los problemas, porque nosotros no sabemos, pero Dios sabe. Es muy posible que esta debilidad sea la que tenemos en cuanto a las pruebas y a las tribulaciones. Y esto lo vemos por el contexto del cual viene hablando. Y cómo debemos de orar e interceder en esos momentos. Como en nuestra debilidad no sabemos cómo orar, porque oramos mal, a veces para que se nos quiten las pruebas o cualquier tipo de cosas que están pasando, ¿no? Sin saber lo que realmente debemos de orar. Por eso necesitamos la intercesión del Espíritu por nosotros para que se nos revele la intención de Dios y se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida y no la nuestra, que es lo que pasa muchas veces. A veces estamos en pruebas y tribulaciones y queremos que el Señor nos las quite, pero la voluntad de Dios a lo mejor es no que nos las quite, porque estas tribulaciones producen paciencia, producen fe y las tenemos que pasar. Así que tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude en nuestra debilidad para que Él interceda por nosotros y sepamos también nosotros por qué interceder en los momentos de tribulación para pedir más fe, para pedir más fortaleza, en vez de que pedir al Señor que nos quite la tribulación. Porque a lo mejor, como hemos dicho, puede ser algo que el Señor nos dé en momentos para probarnos y también para que suframos como Cristo sufrió y como nos dice Pablo, que es una condición también que tenemos que tener. Ahora bien, la intercesión del Espíritu. ¿En qué sentido el Espíritu intercede por nosotros? Hay diferentes tipos de interpretaciones que vamos a ver. Una, el Espíritu Santo ora por nosotros al Padre en el sentido de que intercede a Dios por nuestras debilidades para que Dios nos ayude. La intercesión del Espíritu Santo, en este sentido, sería paralela a la intercesión del gran sumo sacerdote Cristo, que nos socorre a todos los cristianos. En Hebreos 2, 17 al 18, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y Hebreos 7, 24 a 26, más este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Esta interpretación también se basa en que, por ejemplo, cuando Pablo intercedió 3 veces para que el Señor le quitase el aguijón, Dios le respondió directamente: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que vemos como, por ejemplo, a veces tenemos que pedir al Señor de una manera diferente y el Señor nos va a revelar por lo que tenemos que interceder. Así que vemos como, por ejemplo, Pablo ahí ya no tenía que interceder más por su debilidad que él tenía, sino tenía que bastarse en la gracia del Señor, porque Dios perfecciona su poder en la debilidad nuestra, ¿no? Así que este tipo de interpretación entiende que el Espíritu Santo nos socorre mediante la oración al Padre con gemidos indecibles, que solo ellos pueden entender, para que en nuestra debilidad se nos revele por qué debemos de orar y nos revela la forma de interceder válida para Dios. Por ejemplo, lo que hemos visto con Pablo en la intercesión por su debilidad, ¿no? Algunos dicen que las intercesiones del Espíritu por nosotros, en el sentido de una manera trinitaria, se hace de una forma que no entendemos, de ahí los gemidos indecibles. Nuestra mente no puede comprender cómo esta intercesión funciona, pues somos finitos. Otros sugieren que esta comunicación intercesora trinitaria se hace en lenguas espirituales, como Pablo habla en 1 Corintios 14. Esto es una conjetura que no está clara, simplemente es una hipótesis, pero una cosa está clara y es que evidentemente la comunicación tiene que ser diferente y posiblemente en un idioma no humano, ¿vale? Porque no tiene por qué el Señor hablar en hebreo o en esos idiomas, no sabemos esto. Y la segunda interpretación es que el Espíritu ora por nosotros, a través de nosotros cuando oramos, pues estamos llenos del Espíritu Santo. Así que una interpretación es que el Espíritu Santo ora e intercede por nosotros delante del Señor, y la otra interpretación es que el Espíritu Santo ora por nosotros a través nuestra. Cuando andamos en el Espíritu, nuestras oraciones son espirituales porque vienen basadas en su Espíritu. Esa interpretación dice que al no saber orar nosotros, el Espíritu Santo nos pone las palabras en nuestra boca y nos dice por qué debemos de orar, pues nosotros como humanos no sabemos las circunstancias en todo momento, ¿no? Un argumento que va en contra de esta interpretación sería que la palabra utilizada para a través es dia en griego, y en estos versículos Pablo utiliza la palabra hiper o hiper, como queréis pronunciarla. Sin embargo, hay momentos donde la palabra hiper o hiper es utilizada con relación a un hecho o un acto en nuestro lugar o por nuestro lugar, como el sacrificio de Jesús por nosotros, que vemos en Efesios 5:2. Dice lo siguiente: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que
bajo la interpretación de que la palabra a través es día, y Pablo utiliza aquí en Romanos hiper, y por lo tanto esto no podría ser a través de nosotros o en nuestro lugar, vemos aquí como en Efesios 5:2 Pablo sí que utiliza esta palabra hiper para decir en nuestro lugar. Así que también cabe la posibilidad que cuando dice Pablo que el Espíritu intercede por nosotros, aunque utilice hiper, signifique en lugar de nosotros cuando nosotros estamos orando, ¿no? Así que también existe esta posibilidad. Ahora bien, gemidos indecibles. ¿Se refiere esto a lenguas? Algunos de los que entienden que el Espíritu Santo intercede por nosotros, en el sentido de que pone palabras por nuestra boca, interpreta que esta manera de orar es por medio de las lenguas espirituales, como las que habla Pablo en 1 Corintios 14, que dice, porque si yo oro en lengua desconocido, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Así que algunos piensan que cuando Pablo se refiere a esto específicamente es interceder en lenguas, ¿no? Esta versión interpretativa que explica que el Espíritu Santo intercede por nosotros es similar a lo que habla Jesús en Marcos 3:11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, esto hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Por lo tanto, de esta misma manera que el Espíritu Santo nos pone lo que decir en los momentos malos o de debilidad, en situaciones de persecución, también nos dice que orar, interceder o poner palabras en nuestra boca, en nuestro caminar, en el Espíritu, en todo tipo de situaciones, notablemente en las de la debilidad. Así que esta es otra opción que puede también significar lo que dice Pablo aquí cuando dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que también este tipo de interpretación puede ser válida. Así que tenemos dos tipos de interpretaciones, que el Espíritu Santo intercede por nosotros delante del Señor o que el Espíritu Santo intercede a través de nosotros. Las dos interpretaciones están ahí y bueno, las dejo para que las sepáis. Y unas pequeñas notas, ¿no? La palabra debilidad que Pablo aquí utiliza, ascenella, puede querer decir debilidad, enfermedad, etcétera. También depende del contexto. Nota número 2, indecible. Esta palabra que dice intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bueno, pues esta palabra, incluso para los traductores, tiene dificultad porque es la única vez que Pablo utiliza la palabra en sus cartas y también es la única vez que aparece en toda la Biblia. Así que es posible que la palabra signifique gemidos no hablados o no expresables. Así que gemidos, ¿no? Ahora, la palabra gemidos, algunos dicen que tenemos que hacer gemidos cuando oramos y hacer ruidos cuando oramos. Pero esto no se puede tomar así porque Pablo también habla que la creación gime a una, pero no lo hace en sentido figurado. Así que, porque no creo que nadie escuche la tierra gemir. Así que esto tampoco tiene que ser que cuando oremos tengamos que hacer gemidos, ¿vale? Y versículo 27, el último versículo, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí vemos también cómo la interpretación de que el Espíritu intercede a través nuestra también puede tomar también fuerza en este sentido, ¿no? Pablo no menciona quién es el que escudriña los corazones, pero la Biblia nos dice claramente que Dios solamente hace esto, así que se sobreentiende que Pablo está hablando de que es Dios evidentemente, ¿vale? Aquí tenéis algunos ejemplos de versículos que habla cómo el Señor es el quien escudriña los corazones, así que evidentemente Pablo no debería decir que era el Señor específicamente porque era algo sobreentendido por todo el mundo en la época y hoy tenemos que entenderlo, ¿no? Ya vemos cómo sigue Pablo hablando de la intención del Espíritu y cómo intercede por los santos según la voluntad de Dios. Pues el Espíritu Santo conoce las cosas de Dios, como Pablo dice en 1 Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Importantísimo, ¿vale? Y bueno, con esto terminamos hoy. Vamos a ver el resumen de lo que hemos visto, ¿no? Cuando estamos en Cristo, ya no estamos bajo la condenación de la ley. Tenemos que hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. Si somos hijos de Dios, estamos guiados por el Espíritu Santo. Hemos recibido el Espíritu de adopción. Tenemos un Padre en el cielo. No hay más enemistad, sino paz con Dios. Somos herederos. Seremos glorificados. Esta adopción futura. Tenemos hoy en día el Espíritu de adopción por el cual podemos clamar Abba Padre, que ocurre cuando escuchamos el Evangelio y creemos en él, que somos sellados por el Espíritu Santo, y esperamos la redención de nuestro cuerpo, que es un acto futuro. El Espíritu Santo también nos ayuda en nuestra debilidad e intercede por nosotros con las dos interpretaciones que hemos visto, ¿vale? Y bueno, con esto terminamos el episodio de hoy. Espero que os haya podido ser de bendición. Como siempre digo, si tenéis algún tipo de pregunta, podéis escribirme un email. Llevo ya recibiendo algunos y me agrada, ¿no? Porque veo que hay interés por la palabra del Señor. Y bueno, la semana que viene vemos la famosa cadena de salvación. A los que les guste mucho la teología en general, pues yo creo que les va a gustar porque vamos a ver una interpretación sobre las palabras de Pablo bastante interesante y que va relacionada a lo que él habla en otras ocasiones en la Biblia, ¿no? Así que con eso terminamos hoy, hermanos. Muchas bendiciones y nos vemos la semana que viene.